Tardes a todos nuestros radioyentes. Bienvenido a su programa. Bienvenido Espíritu Santo. Yo soy su hermano en Cristo, Luis Gómez. Bueno, vamos a hacer una oración antes de entrar al tema, a la enseñanza que tenemos hoy, que es la continuación del fruto del Espíritu, parte 2. La semana pasada dimos el fruto del Espíritu que se encuentra en Gálatas, capítulo 5, del 22 al 23, que era el amor, la paz y el gozo. Hoy voy a hacer un breve resumen de lo que tocamos la semana pasada del tema sobre el fruto del Espíritu. Pero antes de eso vamos a hacer una oración para que el Espíritu Santo sea el que tome control y que sea Él quien hable. Porque la palabra dice, no os preocupéis por lo que hablarás, porque el Espíritu Santo hablará lo que desea. Vamos a poner todo esto en manos de Dios para que Él sea el que se glorifique. Gracias, Padre, te damos, Señor, por lo que estás haciendo aquí en la radio. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que todo lo que tú haces es para bien, Padre Santo. Gracias, Señor, por permitirnos estar nuevamente en la radio, Padre, predicando tu palabra, Padre Santo. Tu palabra dice que el que gana almas es sabio, Padre Santo. Gracias te doy, Señor, por lo que haces, por lo que estás haciendo y por lo que harás en el futuro. Padre Santo, pongo en tus manos este programa de Bienvenido Espíritu Santo, Señor. Pido, Señor, que tú me des de nuevo para hablar tu palabra, Señor, que yo sea solamente el instrumento que tú usas, Padre Santo, que la gloria y la honra es para ti, Padre. Te damos todo esto, te lo pedimos todo esto en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, amén y amén. Bueno, hermanos, pues la semana pasada, ¿verdad?, hablamos sobre el fruto del Espíritu, que hay 9 frutos del Espíritu. La semana pasada hablamos del amor, del gozo y de la paz. Y voy a dar hoy un breve resumen de la semana pasada sobre esas 3 virtudes, ¿verdad?, que Dios quiere que nosotros desarrollemos como cristianos, ¿verdad? Tenemos nosotros como verdaderos cristianos, tenemos que desarrollar ese fruto del Espíritu para que podamos madurar espiritualmente y la gente vea que verdaderamente nosotros hay algo diferente a lo del mundo. Pero para llevar ese fruto del Espíritu que hablamos en Gálatas 5:23, debemos permanecer en Jesús. Debemos de permanecer en Él, como lo dice Juan capítulo 15. Pero ahorita vamos a irnos a Gálatas capítulo 5, verso 23, del 22 al 23. Y la palabra se lee en el nombre de Jesús y dice la palabra. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, que fue el tema que hablamos la semana pasada, y hoy vamos a hablar sobre la paciencia, la benignidad y la bondad. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice que contra tales cosas no hay ley. Dice la palabra, en cambio, la clase del fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Dice que no existen leyes contra esas cosas, contra ese fruto del Espíritu, que es el amor, gozo o alegría, paz, paciencia, gentileza o benignidad, bondad, fidelidad, humildad y control propio, que es templanza. Dice que contra tales leyes, dice que no existen leyes contra esas cosas, no existe ley sobre ese fruto del Espíritu. Hoy vamos a hablar sobre la paciencia, sobre la benignidad y bondad, pero voy a dar un breve resumen de lo que del tema de lo que tocamos la semana pasada, que fue el fruto del amor, paz y gozo. Y en el amor dice la palabra en Juan capítulo 15. Juan capítulo 15 habla sobre qué tenemos que hacer para poder desarrollar ese fruto. Porque nosotros no lo desarrollamos nosotros mismos. Tenemos que permanecer en Cristo. Y fíjense en lo que dice en Juan capítulo 15, que dice la palabra del 1 en adelante. Dice, yo soy la vid verdadera
y mi Padre es el labrador. Aquí está hablando Jesús que Él es la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y luego dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Aquí cuando dice pámpano se refiere a nosotros los creyentes. Dice todo pámpano que en mí no lleva fruto, o sea, todo creyente que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano, o sea, nosotros no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, si no permanecemos en Cristo. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. O sea, nosotros somos los pámpanos y Jesús es la vid. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y aquí se está refiriendo del fruto del Espíritu, del amor, la paz, el gozo, la paciencia, la benignidad, la bondad, la templanza, que es lo mismo que humildad. Templanza es humildad. La fe y el dominio propio. Dice la palabra aquí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Vemos claramente aquí que separados de Jesús no podemos llevar ese fruto, nada podemos hacer. Dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Fíjense, se seca uno cuando está fuera de Jesús, cuando está afuera, se está apartado, porque a veces nosotros como cristianos también tendemos a apartarnos, pero fíjense en lo que dice, se secará el pámpano que somos nosotros, se secará ese pámpano y será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto y seas así mis discípulos. Fíjense, cuando nosotros somos verdaderos discípulos de Jesús, verdaderos cristianos, tenemos que llevar mucho fruto. Y aquí se refiere al fruto del Espíritu que hablamos hace rato en Gálatas capítulo 5, verso 22, que dice que en cambio la clase de fruto que el Espíritu Santo produce, es el Espíritu Santo que va a producir ese fruto. Es cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y cuando creemos en Él. Cuando creemos en la fe, que es el creer en Jesús. Dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, que es mansedumbre, y control propio, que es también templanza. Dice que no existen leyes contra esas cosas. Eso ya vemos claramente, hermanos. Para poder tener ese fruto del Espíritu necesitamos permanecer en Jesús, como dice aquí que nosotros somos el pámpano. No somos los pámpanos y tenemos que permanecer en la vid, que es Jesús, para poder llevar mucho fruto. Y dice que si nosotros no permanecemos en Él y nos apartamos de Él, vamos a secarnos, dice, y se secará. Dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Y así hemos visto muchas personas, hermanos, que se apartan de Jesús. ¿Y qué pasa? Se secan. Ya no tienen ya no tienen comunión con Dios, ya no tienen esa relación con Dios y se van secando. ¿Por qué? Porque no permanecen. ¿Y cómo permanecemos en Jesús? Leyendo la palabra, congregándonos, orando, ayunando, congregándonos con los hermanos, orando, leyendo la palabra, y no nada más leerla, sino también meditarla y ponerla en práctica, ponerla por obra. Obedecer sus mandamientos. Y vemos aquí bien claro el amor, que es el tema que tocamos la semana pasada. Y fíjense en lo que dice Juan capítulo 13 del 34 al 35. Dice la palabra, dice, un mandamiento nuevo les doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, y que también os améis unos a otros.
En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieras amor los unos con los otros. Aquí cuando habla del amor, habla de ese amor ágape, un amor ágape. Ágape es una palabra griega, pero ágape quiere decir un amor incondicional, que no espera nada a cambio. Por ejemplo, no es igual que cuando un amor en matrimonio o con amistad, no es un amor ágape, un amor incondicional, que esa persona puede amar y no espera nada a cambio, no espera algún favor, no espera nada a cambio. Ese es el amor ágape, un amor incondicional, un amor que no espera no espera ningún, dice, es decir, es interés y búsqueda del mayor bien de otra persona sin móviles de ganancia personal. O sea que esa persona puede amar a otra sin buscar sin ningún móvil, sin ningún motivo de una ganancia personal. Por ejemplo, yo voy a amar a esta persona, pero esta persona me tiene que dar algo a cambio, ¿verdad? Ya sea dinero, placer. O sea, todo eso quiere decir un amor incondicional, que no espera nada, no hay ningún móvil en esa persona de una ganancia personal de la otra persona a la que le está mostrando amor. Y ese es el amor que tiene Dios. Dios dice que pues, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él no pidió nada a cambio, Él simplemente dio el amor, y así tenemos nosotros que dar el amor sin exigir, sin nada a cambio. Ese es el amor de Dios, el amor agape. Y también vimos el gozo. ¿Qué es el gozo? Significa estar alegre, contento. Cuando alguien camina con el Señor, cuando nosotros caminamos con Jesús, ¿verdad? Podemos seguir regocijándose aun cuando aparezcan problemas, aparezcan pruebas en nuestras vidas, tribulaciones. Nosotros vamos a estar con ese gozo, porque dice que dice, nuestra fortaleza es el gozo del Señor. Y fíjense lo que dice aquí en Mateo 5. En Mateo 5 hay una escritura muy clara sobre lo que tenemos que hacer cuando nosotros estemos en tribulaciones. Dice Mateo capítulo 5, del 11 en adelante. Y aquí lo vamos a ver ahorita cómo debemos de estar gozosos, dice la palabra. Gozosos. Mateo 5, del 11 en adelante. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa los vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Fíjense, bienaventurados, somos bendecidos bienaventurados sois cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. ¿Qué debemos de hacer? Mintiendo, dice, gozaos y alegraos. Nos podemos alegrar, podemos estar gozosos aún que aparezcan problemas, tribulaciones y pruebas. Esa es una de las manifestaciones de que tenemos el gozo. ¿Por qué? Porque nosotros caminamos con el Señor, y cuando estamos nosotros arraigados, ¿verdad?, con Jesús y permanecemos en Él, ese es el fruto que vamos a mostrar, un gozo que la gente no sabe. ¿Por qué estamos tan gozosos después de tanta tribulación y pruebas y sufrimientos? ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo en nuestro corazón, y el Espíritu Santo nos da ese gozo. No importa lo que estemos pasando, no importa que no haya de comer, no importa que no tengamos trabajo, tenemos paz y tenemos gozo. Y la otra virtud, vea, del fruto del Espíritu, que es paz, que significa lo opuesto a la guerra. Y está en Filipenses capítulo 4, donde habla que podemos tener paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Está en Filipenses capítulo 4 y el verso es el 7, donde habla sobre la paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Fíjense lo que dice, y la paz de Dios, porque esa paz viene de Dios, hermanos, y Jesús es el príncipe de paz, Él es el que nos da la paz. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero tenemos que estar en Cristo Jesús, tenemos que permanecer en Cristo para que ese fruto se pueda desarrollar. Dice la palabra, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué es lo que va a hacer esa paz de Dios? Guarda
nuestros corazones y nuestros pensamientos, pero en Cristo Jesús, cuando estamos en Cristo, porque la palabra dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ya todas han sido hechas nuevas. Y fíjense en cómo la paz que tenemos nosotros, que es la que da Dios, nos va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos de cosas malas, de pensamientos malos, porque dice que nuestro corazón salen ¿qué? La envidia, la amargura, los malos pensamientos, la fornicación, el adulterio, y todo eso sale de nuestro corazón y nuestros pensamientos. Pero cuando nosotros tenemos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar todos nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Dios nos va a cubrir, nos va a proteger de pensamientos que no son de Dios. Pero fíjense también en el 8 de Filipenses 4:8 dice qué es lo que debemos nosotros estar pensando para que Dios guarde nuestro corazón. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensar. Lo que aprendiste, si recibiste, si oíste, si vistes en mí, esto hacer. Y el Dios de paz, fíjense en la promesa que tenemos nosotros, y el Dios de paz estará ¿con quién? Con nosotros. ¿Por qué? Porque nos va a guardar nuestro corazón. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos nosotros que pensar todo lo que es verdadero, todo lo que dice la palabra, todo lo honesto, ser honestos, todo lo justo, ser justos, vivir en justicia, todo lo que es puro, todo lo amable y todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, en eso pensar. Tenemos que pensar de esa forma, hermanos. Bueno, pues ya di un breve resumen de lo que tocamos la semana pasada, que fueron el fruto del Espíritu, ¿verdad? Que fue amor, paz y gozo. Y ahora vamos a enfocarnos en el fruto del Espíritu, que es la paciencia, la benignidad y la bondad. Paciencia. ¿Qué significa paciencia? Es ser lento para hablar, ser lento para tomar decisiones. Incluso somos lentos también, vea, para cualquier cosa que vamos a hacer o a decir. Y eso está en Santiago capítulo 1, donde habla Santiago, vea. Dice que tenemos que tener paciencia. Dice, por esto, mis amados hermanos. O sea que aquí nos está hablando a nosotros, vea, Santiago 1:19. Si tienes un lápiz y un papel, pues ve escribiendo las escrituras para que las vayas leyendo después de lo que estamos hablando. Santiago 1:19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea ¿qué? Pronto para oír. Tenemos que ser pronto para oír. Dice, tardo para hablar, tardo para irarse. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ser lento, pronto para oír. Tenemos que oír, tenemos que usar nuestros oídos para oír, ser atentos a lo que nos están diciendo. Pero cuando hablemos tenemos que ser tardo para hablar. ¿Por qué? Porque, hermanos, a veces hablamos, me pasa a mí eso, me pasaba, porque ahora ya he entendido, por medio de la escritura que me ha revelado, me ha dado luz, que ahora lo que tengo que hacer es esperar que la otra persona termine de hablar. Pero a veces no permitimos que la persona termine de hablar y ya estamos hablando. Y nosotros lo único que vamos a hacer ahí es estar hablando incoherencias y necedades, porque no sabemos verdaderamente qué fue lo que dijo la persona. Simplemente estamos especulando cuando la persona empieza a hablar y dice cualquier cosa y ya creímos otra cosa. Creímos que ella estaba diciendo esto y al último estamos empezando. ¿Y qué pasa ahí? Creamos guerra. Creamos conflicto, creamos confusión, creamos pleito, creamos división, creamos todo eso, hermanos. ¿Por qué? Porque no permitimos que la otra persona hable primero, o que cuando nosotros vamos a hablar, que la otra persona nos entienda y nos permita hablar. Por eso dice, por esto, mis hermanos, amados hermanos, todo hombre. Aquí cuando dice todo hombre se refiere a todo ser humano. Sea pronto para oír. Primero escucha
lo que la otra persona te está hablando. No te adelantes a hablar tú sin saber qué es lo que esa persona. Por eso a veces se rompen hasta los matrimonios, se rompen también las relaciones de amistad, de familiar. ¿Por qué? Porque no estamos nosotros escuchando lo que la otra parte, lo que el receptor, el que está hablando, nos termine de hablar. No esperamos y ya estamos nosotros especulando cosas y ya estamos diciendo cosas que van a causar conflictos. No, primero tenemos que esperar, ser pacientes, ser pronto para oír, y tardo para hablar. No hables sin que antes hayas escuchado a la persona. Esa es la paciencia de la que está hablando aquí la escritura en Santiago. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente: todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Y lo dice que el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Si nosotros ya tenemos algo contra una persona, cuando la persona esa empieza a hablar rápido, ya especulamos lo peor y empezamos con el conflicto, la riña, el pleito, el enojo, la división y todo eso, sin saber qué es lo que esa persona desea hablarnos, qué es lo que esa persona nos quiere decir. Entonces nosotros ya empezamos a hablar, y eso a mí me pasaba mucho. Yo no dejaba que la gente hablara y ya decía 5 o 6 palabras y yo ya estaba diciendo lo otro y la persona se quedaba como muda y decía, eso no era lo que yo quería decir. O sea, yo ya estaba diciendo otras cosas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como hijos de Dios, como cristianos verdaderos que estamos en Cristo y tenemos el fruto de la paciencia, de la paz y del gozo, debemos de esperar a que la persona primero hable y nosotros vamos a analizar las palabras que esa persona nos dijo y vamos a analizarlos bien y después le podemos empezar a hablar y hacer las preguntas para estar seguros que lo que la persona dijo sea verdaderamente lo que significó. Las palabras que esa persona habló son las que tú creas. ¿Por qué? Porque nosotros a veces hablamos incoherencias y no nos puede entender la otra persona. Tenemos que estar seguros que lo que estamos nosotros oyendo es lo que la persona está hablando. Si no, hay que pedirle otra vez que nos diga y nos aclare ese punto, esas palabras que a lo mejor no las entendemos, hermanos. Estamos en un país donde hay culturas con diferentes formas de hablar, diferente terminología. Una palabra en México no es lo mismo que en Guatemala, que en Salvador, que en Honduras, que en Ecuador. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Saber que esa palabra a lo mejor para ellos significa otra cosa y para nosotros otros. O hay que aclarar. No, que de eso nos puede traer contienda, separación de amistad, de relaciones, hasta incluso pleitos. Por eso tenemos que tener cuidado de ser tardos para para hablar, pronto para oír. Escucha primero y no te aires. Por eso dice tardo para airarte. ¿Por qué, hermanos? Porque en el 20 de Primera de Santiago 1:20 dice, porque la ira del hombre, cuando el hombre se enoja, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Quiere decir que nosotros nos airamos y queremos hacer nuestra propia justicia y nosotros no nos vamos a lo que dice la palabra. Dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No somos justos, obramos en nuestra propia justicia. Y esa persona dijo algo, nos confundimos y lo único que vamos a crear es un conflicto, una guerra. ¿Y qué dice la palabra? Que Dios es el Dios de paz. Tenemos que saber qué es lo que están hablando la otra persona. Paciencia significa ser lentos para hablar, ser lentos también para tomar decisiones, incluso analizar lo que la otra persona está haciendo y ser lentos también para cualquier otra cosa, no afanarse en este mundo, porque a veces nos afanamos tanto que no queremos tener paciencia, no buscamos la paciencia. Y aquí lo dice bien claro en Santiago 1:9.
9. So, vemos aquí claramente sobre ese fruto de la paciencia que tenemos que desarrollar diariamente, y la única forma de desarrollarlo es ser pronto para oír y tardo para escuchar. Ahí estás desarrollando ese fruto del espíritu de la paciencia. Bueno, ahora nos vamos a ir a la benignidad. ¿Qué significa benignidad? Benignidad significa hacer el bien. Una persona buena, ser una persona buena. La persona que expresa benignidad es una persona que tiene cualidades positivas como simpatía, comprensión. Él comprende a esa persona, no tiene arranques de ira, buena voluntad para las personas, siempre busca el bien de la persona. Cualquier cosa que le dice, él siempre ve el lado bueno de esa persona, nunca trata de pensar cosas malas. Esa es una persona benigna, una persona buena, y Dios es benigno, hermanos. Eso es lo que dice la palabra, que por su benignidad, ¿verdad?, no nos ha a nosotros pues sí, no nos ha condenado como nosotros nos merecemos. Dice, ¿por qué? Porque Él mandó a su Hijo Jesús. ¿Por qué? Porque Dios es benigno. Él mandó a su Hijo Jesús, ¿para qué? Para salvarnos de la ira. Entonces, ¿qué es eso? Ese es el fruto de la benignidad, de que es un Dios bueno, y ese es lo que quiere que nosotros también tengamos, que tengamos ese fruto de benignidad, un fruto bueno que exprese buen carácter, buena voluntad, comprensión, paciencia también, y amor con las personas de su entorno. O sea, esa es la benignidad. Dice que la benignidad es considerada una persona buena, de buen corazón, que actúa en relación a buenas intenciones. Siempre tiene buenas intenciones esa persona, nunca tiene malas intenciones en sus pensamientos, en su mente. Al contrario, siempre piensa lo mejor. Alguien a lo mejor le puede decir a ella algo malo de otra persona, pero ella piensa lo mejor, la mejor intención de esa persona. Dice, siendo una persona sincera, comprensiva, y también es una persona tolerante. Y lo vamos a ver en Efesios 4, donde dice que debemos de ser benignos unos a otros. La benignidad es una virtud que debemos desarrollar todos los días, hermanos. Todos los días debemos de desarrollar ese fruto del Espíritu. Está en Efesios capítulo 4, verso 31 y 32. Y vamos a leer esa escritura que nos habla sobre la benignidad. Dice Efesios 4:31. Dice la palabra, dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Fíjense, cuando una persona no tiene esa benignidad, que es una persona con esa cualidad de benignidad, que es benigno, fíjense qué pasa. ¿Qué es lo que tiene? Tiene amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia en su mente, perdón. Por eso dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes ser benignos unos con otros. Fíjense, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Fíjense en qué tan importante es ser benignos unos con otros. La benignidad es una virtud que Dios tiene todos esos atributos, hermanos. El fruto del Espíritu viene de parte de Dios. Él tiene todo ese fruto del Espíritu, y Él quiere que nosotros todos los días desarrollemos ese fruto. ¿Cómo lo desarrollamos? Cuando sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Dice la palabra, nos vamos a ir desde el 31 al 32, dice, quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Todo eso que hablé ahorita de enojo, amargura, ira, gritería y maledicencia y toda malicia, esas son obras de la carne, que vamos a estar también teniendo un estudio sobre las obras de la carne. Y luego en el 32 dice, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también los perdonó a nosotros en Cristo. Bueno, pues son las 2:30 y vamos a irnos a una breve pausa y regresaremos en unos minutos. Pues hemos regresado a su programa. Bienvenido, Espíritu Santo. Yo soy su hermano en Cristo, Luis Gómez. Bueno, seguimos con el tema del fruto del Espíritu, parte 2, y estamos hablando sobre la paciencia,
la benignidad y la bondad. Ya vimos que era la benignidad, ¿verdad? La benignidad también quiere decir ser benigno, es no querer ofender a nadie ni causarle dolor a las personas. Y también está eso en Colosenses capítulo, la benignidad también está en Colosenses capítulo 3. Y nos vamos a ir a esa escritura. Colosenses capítulo 3, del 12 en adelante. Y vamos a ver qué es lo que dice la palabra. Colosenses 3, 12 al 15. Y dice, vestíos pues como escogidos de Dios. Fíjense, tenemos que vestirnos. ¿Y cómo nos vestimos? Pues con la palabra, leyendo la palabra, orando, ayunando. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Aquí habla sobre del fruto del Espíritu. Misericordia, de benignidad, que es el tema que estamos hablando, del fruto de benignidad, de humildad, que vamos a hablar la semana que entra, de mansedumbre, de paciencia, que estamos hablando hoy, ¿verdad? De paciencia. Y luego en el 13 dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo los perdonó, así también hacerlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos ¿de qué? De amor. Ahí está el primer fruto. Dice que el amor es mayor que todos los demás, que es el vínculo perfecto. ¿Y qué va a pasar? Dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a lo que sí mismo fuiste llamado en un solo cuerpo, y ser agradecidos. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Tenemos que vestirnos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad. Cuando tenemos ese fruto de benignos, de benignidad, podemos nosotros perdonar a cualquier persona que nos haya ofendido, y podemos soportar hasta a una persona que es insoportable. ¿Por qué? Porque tenemos ese fruto del Espíritu, que es benignidad. Cuando somos misericordiosos, tenemos la mansedumbre, que es humildad, la paciencia. Vamos a poder soportar a nuestros hermanos, a nuestras hermanas en Cristo, incluso a personas que no son cristianos. ¿Por qué? Porque tenemos ese fruto del Espíritu. Y dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Cualquier ofensa que te hayan hecho, tú puedes soportarlo, tú puedes perdonar, porque tienes ese fruto del Espíritu. Por eso es tan importante el fruto del Espíritu: el amor, la paz, el gozo, la paciencia, la benignidad, la bondad. Ese fruto es muy importante, hermanos, para nosotros poder soportar a las personas que nos tratan mal, para poder perdonar a los que nos ofenden, hermanos. Si no, no vamos a poder, vamos a vivir en las obras de la carne, y eso es religiosidad. Cuando uno muestra el fruto del Espíritu, eso muestra que es un verdadero cristiano. Y cuando nosotros no mostramos el fruto del Espíritu, es que todavía somos religiosos y andamos en las obras de la carne. Y como dije, las obras de la carne son obras que a Dios no le agrada, hermanos. Esa es la naturaleza humana pecaminosa, que Gálatas dice en 5:16, habla bien clarito sobre las obras de la carne, que dice aquí, ¿verdad? Pero no lo vamos a tocar hoy, pero va a ser dentro de unas cuantas semanas. Y la persona que no desarrolla y que no manifiesta el fruto del Espíritu está manifestando otra cosa. ¿Y cuál es esta otra cosa? Las obras de la carne. Y esa es la persona religiosa, la que no tiene la comunión con Cristo, la que no está apegado a Cristo, como dice la palabra: separados de mí nada podéis hacer. Separados de Jesús no podemos llevar ese fruto, el fruto del Espíritu. ¿Cuál fruto llevaremos? Los frutos de la carne, que son las obras de la carne, que menciona Gálatas también, que es todo lo que es inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, envidias, herejías, borracheras, orgías, homicidios. Todas esas son las obras de la carne, que el fruto del Espíritu no lo va a poder manifestar. ¿Por qué? Porque están las personas en religión y no están teniendo una relación con Cristo, como dice la palabra. Pues si queremos llevar ese fruto del Espíritu, debemos permanecer en Jesús, porque dice: separados de mí
nada podéis hacer. Ya vimos lo que era la paciencia, lo que es la benignidad, y ahora nos vamos a ir a lo que es la bondad. ¿Qué es la bondad? Que ese es otro fruto. La bondad significa inclinación a hacer el bien. Esa es la sexta virtud que Pablo enlista en el fruto del Espíritu Santo y que está en el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 22, que ya lo leímos. La bondad es la virtud que crea en nosotros la disposición para hacer buenas obras. Cuando una persona es bondadosa, Jesús en la tierra manifestó la bondad. Él era bondadoso con los pecadores, era bondadoso con todo mundo, es decir, ayudaba y hacía el bien a los demás. La persona bondadosa es una persona buena, benigna, paciente, benévola. A veces también se relaciona la bondad con la amabilidad. Es una persona amable, gentil. La gentileza tiene inclinaciones siempre por hacer el bien a los demás. Los trata bien, con amabilidad, y lo hace con afecto, con comprensión y con respeto. Y nos vamos a ir aquí a Romanos capítulo 15, donde habla sobre la bondad. Romanos capítulo 15, verso 14. Y aquí habla sobre la bondad. Dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos están llenos de ¿qué? De bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros. Fíjense, pero estoy seguro de vosotros, hermanos, de que ustedes mismos están llenos de ¿qué? De bondad. ¿Qué tenemos que estar? Llenos de bondad, llenos de esa virtud. ¿Por qué? Porque cuando estamos llenos de bondad, nosotros vamos a hacer buenas obras, vamos a ser buenos con las personas, vamos a ser amables con ellas, vamos a poder nosotros hacer buenas obras, ayudar y hacer el bien a las demás. Esa es una persona bondadosa. Y vemos cómo Jesús también, y voy a citar una escritura donde vemos cómo Jesús con tanta bondad trataba aún a los pecadores. Romanos 15, 14. Voy a volverlo a repetir, ¿verdad? Pero en otra versión, que es la versión viviente. Dice: mis amados hermanos, estoy plenamente convencido de que ustedes están llenos de bondad. Conocen estas cosas también, que pueden enseñárselas unos a otros. Fíjense, la bondad, debemos de estar llenos de bondad. Ese es un fruto del Espíritu. Dios es bondadoso, hermanos. Dios ha sido bien bondadoso con nosotros, ha sido bien misericordioso con nosotros, que cuando pecamos, si nosotros nos arrepentimos y si le pedimos perdón, Dios nos perdona, porque Dios es misericordioso. Dice la palabra que Dios tiene misericordia para con nosotros todos los días, todas las mañanas, hermanos. Él tiene misericordia. ¿Por qué? Porque Él es bondadoso. Él nos ayuda, Él nos protege, Él nos ayuda, hace el bien a nosotros, no hace el mal. Una persona bondadosa es una persona que siempre desea el bien para su prójimo. Se relaciona con esas personas con amabilidad, con gentileza. Tiene inclinaciones por hacer el bien, así como lo hizo Cristo. Antes de ir a la cruz del Calvario, también mostró bondad con sus enemigos. ¿Por qué? Porque le dijo al Padre: Padre, no tomes en cuenta lo que ellos están haciendo, porque lo estaban crucificando en la cruz del Calvario. Y dijo: no tomes en cuenta lo que ellos están haciendo. Esa es la bondad. Esa es una bondad, que Él deseó lo mejor para ellos, aún que lo estaban tratando de lo peor, lo estaban crucificando. Así nosotros debemos de ser bondadosos, hermanos. Vamos a observar ahora la bondad de Jesús, cómo Él era bondadoso. Ya dije lo que hizo lo que dijo cuando estaba en la cruz, siendo crucificado, cómo le perdonó y le pidió a Dios que los perdonara. Y vamos a Lucas capítulo 7, donde habla también sobre la bondad de Cristo, cómo Él tuvo bondad en Lucas capítulo 7, Lucas capítulo 7, verso 36, dice:
Aquí vemos a una mujer pecadora que unge a Jesús. Dice, uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar. Así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer. Cuando cierta mujer de mala vida, porque era una pecadora, ¿verdad?, dice, que vivía en la ciudad, se enteró de que Jesús estaba comiendo ahí, llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume, y llorando la mujer, pecadora, se arrodilló detrás de él a los pies de Jesús. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos. No cesaba de besarle los pies y les ponía perfume. Cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo para sí, si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. Y así hablan los fariseos, los religiosos. Siempre están criticando, siempre están calumniando, siempre están todas esas obras de la carne. Dice, es una pecadora. Entonces vemos lo que dice Jesús. Entonces Jesús respondió a los pensamientos del fariseo, porque Jesús es Dios, hermanos, y Él conoce todos los pensamientos de nosotros, del ser humano. Dice que entonces Jesús respondió a los pensamientos del fariseo y le dijo, Simón, le dijo, tengo algo que decirte. Entonces le dijo el Simón, adelante maestro, respondió Simón. Entonces Jesús le contó la siguiente historia. Le contó una historia, hermanos, pero fíjense, él ahí mostró la bondad, el fruto de la bondad. Dice, un hombre prestó dinero a dos personas, 500 piezas de plata a uno y 50 piezas a la otra. Sin embargo, ninguna de las dos personas pudo devolver el dinero. Así que el hombre perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda. ¿Quién crees que lo amó más? Simón contestó, supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande. Correcto, dijo Jesús. Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón, mira a esta mujer que está arrodillada aquí. Cuando entré en tu casa no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies, pero ella lo lavó con sus lágrimas y lo secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, pero ella desde el momento en que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. ¡Qué bondad! ¡Qué bondadoso fue Jesús aquí! Por eso ella me demostró tanto amor, pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Entonces Jesús le dijo a la mujer, tus pecados son perdonados. Los hombres que estaban sentados a la mesa se decían entre sí, ¿quién es este hombre que anda perdonando pecados? Fíjense, no sabían que era Jesús, Dios mismo. Y Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Vean la bondad de Jesús, hermanos. Cómo Jesús perdonó a esa mujer por lo que ella hizo, porque ella lo hizo de corazón, de un corazón sincero. Y Jesús mostró ahí bondad. Y esa es la bondad que tenemos nosotros que mostrar aún a los pecadores, orar por ellos, pedirle a Dios misericordia, que tenga compasión. Esa es la bondad que tenemos que mostrar y Dios se glorificará, hermanos, porque esa es la voluntad de Dios, que tengamos un corazón bondadoso, un corazón lleno de amor, un corazón lleno de paz, de gozo, de benignidad, de bondad. ¿Para qué? Para nosotros poder ser la sal de la tierra y ser luz en medio de este mundo lleno de tinieblas. ¿Cómo lo podemos mostrar? Con el fruto del Espíritu. Por eso es tan importante estas enseñanzas, hermanos, porque tenemos que demostrar ese fruto del Espíritu. La bondad también es un celo por la verdad y por la justicia y aborrecimiento del mal. Puede expresarse en actos de amabilidad o en la reprensión. Y también en Mateo capítulo 21, vámonos a Mateo capítulo 21. Ojalá y estén apuntando las citas bíblicas para que después las puedan ustedes estar leyendo. Vemos aquí cómo Jesús tenía celo por el templo, y dice que entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros lo habéis hecho cueva
de ladrones. Fíjense en cómo él tenía tanto celo, ¿verdad? Por el templo, que los reprendió, pero ¿verdad? Le hizo una corrección por lo que estaban haciendo ellos, pero lo hizo de una forma en que ellos entendieron, ¿verdad?, lo que estaba él haciendo. Esa es una bondad, la bondad de Dios, de que él lo hizo con firmeza. Y así nosotros también debemos de tener celo por la verdad, porque es la palabra de Dios, un evangelio. El evangelio es la verdad, hermanos, y nosotros tenemos que tener un celo por el evangelio para que se predique las buenas nuevas, el evangelio con el fruto del Espíritu, que ya sabemos cuáles son. Debemos de hacer un verdadero cristiano. Predica el evangelio con el fruto del Espíritu, hermanos. Y ya sabemos cuáles son. Y los voy a recalcar antes de abrir las líneas. Y aquí dice la palabra bien claro. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice que contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y es cierto, hermanos, si ya somos de Cristo, nosotros ya hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos, y ahora estamos nosotros mostrando y manifestando el fruto del Espíritu. Ese es verdaderamente las personas que pueden evangelizar, y las personas se pueden convertir verdaderamente en cristianos, y la gente que está viendo van a ver ese fruto en la persona y se van a querer convertir, hermanos, porque no estamos siendo religiosos. Tenemos que tener ese fruto del Espíritu. Bueno, pues ya vamos a empezar a abrir las líneas y el teléfono aquí en cabina. El número del teléfono es 713-589-1460. Si necesita alguna oración, pues háblenos. El teléfono aquí en cabina es 713-589-1460. Vemos ahora el fruto del Espíritu que estamos tocando, ¿verdad? Un tema muy importante que se tiene que desarrollar en el verdadero cristiano, pero para eso necesitamos permanecer en Jesús y llevar mucho fruto, porque dice la palabra que sin Él no podemos llevar ese fruto, que nos secaremos, viviremos secos sin Jesús. Por eso dice que sin Él no hay nada que podamos hacer, hermanos. Bueno, estamos aquí todavía en cabina, tenemos todavía 15 minutos para que si quiere alguna oración. El número de cabina es el 713-589-1460. Si necesita alguna oración, pues llámenos. Llámenos al 713-589-1460. Todavía estamos aquí unos minutos más. Ya di el resumen breve, ¿verdad?, de lo que tocamos la semana pasada sobre el fruto del Espíritu, que fueron amor, paz y gozo. Vemos que el amor es un amor ágape, un amor incondicional, y ese amor viene de Dios. Dios nos da, Dios tiene amor, Dios no es amor. Dios tiene amor, y ese fruto quiere que nosotros lo desarrollemos, que podamos amar a nuestros hermanos, que podamos amar a la gente, aún la gente que peca, como lo hizo Jesús. Jesús estaba en medio de los pecadores porque quería que se arrepintieran, quería que se convirtieran, que se arrepintieran de sus pecados. Y eso es lo que tenemos que hacer. No podemos ser tan religiosos y apartarnos de los pecadores y decir que nosotros no podemos estar, sí, para poderles llevar las buenas nuevas, el evangelio de Cristo, hermanos. Por eso debemos demostrar ese amor. ¿Y cómo se desarrolla? Lo manifestamos. Tenemos que estar en Jesús, debemos permanecer en Jesús, como dice en Juan capítulo 15, verso del 1 en adelante, dice Jesús, la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano, como que somos nosotros, ¿verdad? Aquí nos está hablando a los cristianos. Dice, no puede llevar fruto por sí mismo. No, ¿por qué no podemos llevar fruto por nosotros mismos? Porque tenemos que permanecer en Cristo, permanecer en Él.
para poder llevar ese fruto que es el fruto del Espíritu. Dice, yo soy la vid, Jesús es la vid, vosotros los pámpanos. Cuando dice vid es el árbol, nosotros las hojas, los pámpanos. Dice que el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de Jesús nada podemos hacer, hermanos. Dice que debemos de permanecer en Jesús porque Él es la vid, Él es el árbol y nosotros somos las ramas. Y cuando permanecemos en Jesús, vamos a llevar mucho fruto. Y eso es el tema que estamos hablando, el fruto del Espíritu, que es el amor, la paz, gozo, paciencia, benignidad y bondad. Bueno, la semana que entra vamos a estar hablando de los otros 3 frutos que habla la palabra de Dios en el libro de Gálatas y es la mansedumbre, la fe y el dominio propio que es el dominio propio que es la templanza. Esos son los otros 3 frutos que nos faltan y que vamos a tocar la siguiente semana. Fe, mansedumbre y templanza. Ya vimos las 6 del fruto del Espíritu, ¿verdad? Que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Y la semana que entra hablaremos de la fe, mansedumbre y templanza. Ya llevamos 2 semanas hablando sobre el fruto del Espíritu que tenemos que desarrollarlos, hermanos, para poder manifestar ese fruto que es el carácter de Jesús. Pero para eso tenemos que permanecer en Cristo, no apartarnos de Cristo. ¿Y cómo podemos permanecer en Él? Leyendo la palabra, analizando la palabra, meditándola, poniendo en práctica la palabra de Dios, obedeciendo sus mandamientos, orando, ayunando, congregándonos en la iglesia. De esa es la forma en que nosotros podemos verdaderamente manifestar y desarrollar el fruto del Espíritu. Con la práctica, hermanos, con la práctica se desarrolla el fruto del Espíritu. Pues ya estamos llegando al final de este programa. Y para la semana que entra, como les dije, vamos a seguir con el tercer tema del fruto del Espíritu, que será fe, que quiere decir lealtad firme y constante a una persona a quien se está unida por promesa, compromiso, carácter fidedigno e integridad. Vamos a ver ese fruto del Espíritu y la mansedumbre, que es la humildad, y también templanza, que es el dominio propio. Así que ojalá y puedan sintonizarnos la siguiente semana. Y este fue su programa Bienvenido Espíritu Santo. Este fue su hermano en Cristo, Luis Gómez. Hasta el próximo domingo. Dios me los bendiga.